¿Dónde nace un río? Aquí, en esta masa enorme de hielo, nace el río Santa Cruz, el único río glaciario que atraviesa completamente la Patagonia, que nace en los Andes y desemboca en el océano, el único río que todavía permanece relativamente virgen. Hasta que lleguen las represas, y con ellas, de la mano del supuesto progreso, llegará también la amenaza a varias cosas, a una especie, el macatoviano, al lago argentino, pero también a esta naciente, a esta masa de hielo que no está exenta del impacto de las represas. Y en el río Santa Cruz, el progreso pretende instalar 2 centrales hidroeléctricas. Las represas, antes llamadas Cóndor Cliff y Barrancosa, luego bautizadas Néstor Kirchner y Jorge Zepernik, y finalmente, otra vez más, Cóndor Cliff y la Barrancosa. Desde aquel lado viene la correntada del río Santa Cruz. Allá, a aproximadamente 30, 40 kilómetros, está el lago argentino, donde se nutre el agua que circula por el río Santa Cruz. Pero ese agua proviene un poco más arriba, del glaciar. Y la discusión en el río Santa Cruz no es solamente esto de cortarlo en pedazos e impedir, por ejemplo, el recorrido del río y, entre otras cosas, el lugar donde nidifica y desova el pato macatoviano, sino también la discusión respecto del glaciar, el famoso desacople, porque se cree que cuando se represe el río y finalmente el agua ascienda a su nivel, el propio glaciar que está allá, sobre la cordillera, va a ser el que esté en riesgo. El río Santa Cruz y la discusión respecto del progreso. La idea de represar el río Santa Cruz tiene muchísimos años. Más de 50, dicen algunos. Pero se aceleró en los últimos 15 y fundamentalmente en los últimos 5, cuando China prometió la inversión de más de 5.000 millones de dólares para crear estas 2 represas. Cóndor Cliff, a 250 kilómetros de la desembocadura del río Santa Cruz en el mar argentino. La Barrancosa, a 185 kilómetros de esa desembocadura. Ambas generarán, se dice, apenas el 8% de toda la electricidad que se consume en la Argentina. El costo, entre otros, será el impacto sobre el estuario de la desembocadura del río Santa Cruz. Allí vive una especie única. Allí va todos los inviernos el macatoviano. Nadie sabe si una vez construidas estas represas seguirá yendo. ¿Cómo se entiende este contrasentido de un nivel de protección relativamente explícito por parte del Estado a través de parques nacionales para conservar esas lagunas en las cuales se produce la nidificación del macá, y al mismo tiempo, fuera del ámbito del Parque Nacional, en la zona del estuario, se pone en riesgo el lugar de la desembocadura del río Santa Cruz, donde el macá va cuando precisamente ya nidificó y necesita migrar durante el invierno? Bueno, es como esto suena un contrasentido. A mí lo que más me preocupa... el mismo estado, ¿no? Claro, a mí lo que más me preocupa en relación a eso no es per se la construcción de las represas, sino la incertidumbre que hay sobre los efectos de las represas en el macá. Claramente uno no puede predecir el futuro, no sabe exactamente qué va a pasar con las represas o no, pero lo que sabemos, lo que acabas de decir, es que las represas van a afectar el sitio de invernada más importante del macatoviano. Lo que encontramos es que el río Santa Cruz en algún momento del invierno llega a concentrar casi el 95% de la población de la especie. Si las represas, las 2 represas, que científicamente se sabe que cuando se construye una represa, aguas abajo hay impacto. Digamos, sí, nunca son ajenas al impacto. Cero no existe. Claro. Entonces, aguas abajo de una represa. Aguas de abajo va a haber impacto. Sabemos que el macatoviano en un momento de la temporada invernal concentra casi el 95% de sus poblaciones aguas abajo de las represas. Ese impacto que va a tener es impredecible. Y si fuera, digamos, el que tememos, puede ser casi total para la especie. Digamos, reducir una especie en un 95% más del 80% que ya había perdido, básicamente son 50 ejemplares que van a quedar dando vuelta, que se puede considerar que ecológicamente la especie ya está muerta, digamos, es casi imposible. Yo te lo pongo casi como abogado del diablo. Alguien podría decir, bueno,
con todo respeto, es un pato. Es un pato versus la posibilidad de dar electricidad. Y bueno, y el progreso es esto. Podría decir alguien, de hecho, lo dice. Bueno, eso creo que es parte del problema que considero de la humanidad, que como decía Douglas Tompkins, que la humanidad perdió el sentido de la estética. Si alguien considera que el macato ya es solo un pato, realmente tenemos problemas mayores, digamos, que las represas. Entonces estamos complicados. Este proyecto de las represas de Santa Cruz, que tanto ruido ha hecho en la sociedad civil, ha provocado que las ONGs que tienen algo que ver con el ambiente, incluso ONGs del campo social, se hayan juntado a generar una coalición para alertar al Estado de que en este momento se está haciendo un error. Se está cometiendo el error de represar al último río libre de la Argentina, generar energía donde no hace falta, donde se va a perder la mayor parte de la energía en el transporte, que el costo de esa energía va a ser mucho más elevado que el costo de las energías renovables, de que existen muchas alternativas que ni siquiera fueron evaluadas antes de lanzar este proyecto, que esto todo se vuelva a revisar e incluso con participación de la sociedad civil, que tiene mucha información acerca de esto, y valientemente volver a repensar este proyecto. La pregunta que siempre quedará flotando es, ¿qué es el progreso? ¿Es una patente de corso que permite destruir ecosistemas y eliminar especies? Si el progreso fue lo que nos trajo hasta acá, en el medio de este marasmo ambiental, habrá que redefinir el progreso. Las palabras son del Papa, y quizás es el momento de leerlas mucho más detenidamente.